Buenos días, chicas. Perla, qué milagro. Ah, no te escuchamos, espérame. Activa tu micrófono, Perla. No, sí, ya. No tuve internet la otra semana. No, no, no. Son excusas. Reprobada. No, qué bueno. Semana pasada, no la otra semana. Bueno, la semana pasada. Muy bien. No, no te preocupes, Perla. Sí me avisaron. Sí, Sí, qué sí, bueno. sí, me Es que avisó. como hubo un accidente, entonces algo pasó entre ahí en los cables, algo así, acá en Seapan. Ah, ok, con razón. Sí, Ujú. no, no te preocupes. Sí me avisaron, entonces. De todos modos, ya estás reprobada, pero sí me avisaron. ¡Ah! ¿De verdad? Ah, Perla. ¿Por qué me dice eso, doctor? Ya ni voy a entrar a las clases, dices. Ya mejor, adiós. No, Perla, no. Muy bien, vamos a esperar a que sus otras compañeras se conecten. Ay, Perla, se fue tu micrófono otra vez. Perdón, una pregunta. ¿Usted es doctor general o tiene alguna especialidad? Soy especialista y mi especialidad es medicina familiar. Ah, Sí, Perla. No me quemé las pestañas otros 3 años. No eres cirujano. Soy médico cirujano por ah, general, eh, este, una preguntota. Si una persona recibe alguna operación en el cerebro, podría tener como secuelas o podría quedar mal, digámoslo así. sí, así es. Podría tener secuelas como parálisis, parestesias o algún tipo de retraso, dependiendo del área que se operó o el área que se tocó. Supongámoslo así que tiene 7 fracturas en la cabeza. Pero que le operaron, le quitaron No, cráneo. apenas digo. Eso. Bueno, aún así, previo a la operación, el cerebro de todos modos se inflama con las fracturas o el traumatismo craneoencefálico que haya tenido. Entonces, desde ese momento podemos tener secuelas a corto, mediano y largo plazo. Entonces, a veces no son propias de la cirugía, sino son previas a lo que pasó. Pero aún así, Ah, sí ok. puede haber secuelas después de la Lo cirugía. más seguro es que sí haya secuelas. Casi por seguro, no, dependiendo qué tan mal estuvo la fractura o qué tantas, no que tantas fracturas tenga, sino que no haya mini fracturas y que hayan funcionado alguna de las partes del cerebro, o que no lo hayan protegido completamente al cerebro, o si se toca alguna parte del cerebro, pues sí puede haber alteraciones, Ah, dependiendo. ok. Ujú. Gracias. Sí, de nada. ¿Quién nos falta? Daniela. ¿Y quién más nos falta? Lore tampoco se ha conectado. Ok, muy bien. Vamos a... Ah, Daniela ya se conectó. Bueno, antes de iniciar la clase, vamos a comentar sobre la película que se les dejó. Estoy checando aquí en mi celular que nada más 3 personitas han entregado su tarea. La instrucción decía ahí claramente, lo de la película se tenía que entregar a las 9 de la mañana, o sea, antes de que entráramos a clase, o 9:30, creo que no me acuerdo que les puse, y la otra tarea, que es lo que vamos a ver en clase, se podía entregar hasta las 7 u 8 de la noche, creo que les había colocado allí. Yo pensé que las dos eran, no leí bien, entonces yo pensé No, que era hasta las 8 las dos. no, la instrucción dice ahí correctamente. Entonces, si no No la leí entregaron bien, le digo. antes de la hora,
Entonces, pues hay una disminución de su calificación, eso es bien importante, ¿sale? Creo que les mandaron un mensaje de la directora en el grupo que ya se les va a estar dando calificaciones. Yo ni sabía que no había que darles calificaciones, ¿verdad? Pero bueno, yo sí les estaba dando calificaciones en en cada uno de sus trabajos, ¿sale? Y se los he estado comentando, de hecho, poniendo está bien, no está mal, si es que está mal, realmente, o qué les faltó, o qué es lo que están fallando en sus trabajos, ¿sale? Entonces ahí también. Pero otros profesores también nos han ¿Calificaciones? dado calificaciones, así como tal calificaciones en las tareas. Lo que no nos daban es la calificación, se podría decir, parcial. Ah, ok. Es que, bueno, es que yo no, digo, yo apenas me acabo de incorporar de nuevo, la verdad no sé cómo los estén manejando. Entonces no sé si la Miss, bueno, la directora o la ingeniero les tengan que dar algún tipo de calificación después. Sinceramente no sé, lo investigo y pues ya les digo, ¿sale? Pero sí, entonces lean bien las instrucciones, chicas, de la tarea que se está dejando para que no haya precisamente ese tipo de errores, porque después van a decir que el doctor Marco les bajó calificación y no saben por qué. Pero bueno, ahí está el motivo del por qué. ¿Sale? Entonces sí es importante. Daniela, Doc, mi internet está lento, está prendida la cámara, pero no se ve. Ok, no hay problema, Daniela. Entonces, para que no tengamos problemas, chicas, entonces sí lean bien las instrucciones. Entonces, vamos a empezar. Gris, ¿qué me puede comentar de la película? Cuénteme, ¿le gustó, no le gustó? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué no hubo? Yo, Sí, es Gris, que no escuché quién dijo. Gris, Ah, Gris. este, pues sí me gustó. Pues ya analizando la tarea y eso, pues más que nada identifiqué al principio de la película cuando el robot explica las tres leyes de la robótica, que bueno, es en lo que más me enfoqué y más como que me dio una idea, que es a lo que usted quería que le entendiéramos, no sé si estoy bien. ¿Sí? Entonces, pues es lo que bueno, las tres leyes bueno, que este robot este, tenía esa misión o esa encomienda de respetar esas tres leyes. ¿Ah? Y ya, o las Bueno, digo. no, no, ok. Sobre la película, ¿qué aspectos bioéticos, éticos usted encontró? O sea, efectivamente hay tres leyes de la robótica, como lo mencionan en la película, pero sobre todo ese aspecto, sobre toda la película, ¿qué me puede comentar sobre la bioética, sobre los puntos que hemos visto? Que por ejemplo, hay experimentos en los que las personas están de acuerdo en que se hagan y así, Ok, en lo que a bioética se refiere. ok, Grace. Muy bien. Entonces, gracias, Grace. Eh, Lore, ¿qué nos puede comentar sobre la película, Lore? Pues está muy bonita. Ujú, En la que en algunos, sí, algunos puntos, en varios de la película encontré varios, como por ejemplo el de, en las primeras leyes, ahí había varios tipos donde entraba la bioética, ajá, como por ejemplo en lo de la responsabilidad, ¿cómo se llama? ¿Dónde vi? En la responsabilidad profesional, que se basaba en fundamentales en un comportamiento. O sea, allí te decía el comportamiento que debía comportarse el robot. También encontré que también tenía en esas tres leyes, también tenía un consentimiento informado ujú, en el que se basaba en el de que como que no o sea, no podía hacer el robot o no podía dañar a otra persona en el,
pues ya me perdí. En el que no podía dañar que. A ver, ajá. Bueno, es que le leo lo que más o menos escribí. En la bioética, dice que nos permite ver en las 3 leyes de la robótica la responsabilidad profesional, que se basa en un fundamental de comportamiento, en la cual se ve en la parte de los valores, la que se relaciona con el respeto de la empatía, y la cual se empieza a ser percibida por su entorno como una persona de la misma manera, o sea, empieza a tener el mismo sentido de empatía. También en la segunda ley de la robótica está basada en una objeción de conciencia, ya que dice que el robot debe obedecer todas órdenes humanas, excepto aquellas órdenes que causan un conflicto con la primera ley, que decía que no debe de lastimarse a una persona. Sí. También el ser humano, que pues no puede lastimar a un ser humano y no permitir que el ser humano sufra, por eso es que es la objeción de conciencia. Igual encontré que está basada en un sentimiento informado, un consentimiento informado, porque habla de que no cause un conflicto con las 2 primeras leyes. Se hace notar el consentimiento informado que la parte tiene a reparar al robot luego de sufrir un accidente. O sea, después de que el robot tuvo un accidente en el dedo. Ay, Lore, creo que se nos fue. Lore. Ay. Creo que Lore ya nos escuchó. Se ve que está hablando, creo que en el micrófono, pero no veo que hable. Lore, todavía nos escucha por ahí. No, Lore ya se desconectó. Bueno, ahorita continuamos con Lore. Estrella, cuénteme, Estrella, ¿usted qué comenta de la película? ¿Cómo le gustó, no le gustó? ¿Qué vio de la bioética? ¿Qué no vio de la bioética? Pues a mí sí me agradó el concepto de la película, porque pues sí se trata de un robot, de un ser que se supone que no siente, pero conforme se va desarrollando, pues empieza a tener actitudes humanas, incluso empieza a sentir pues esas sensaciones que se supone que pues solo nosotros sentimos, como el sentido del humor, llora por primera vez, incluso pues se enamora conforme va pasando el tiempo. Ahora sí que lo que igual me impresiona es de que, o sea, sí se hizo como humano al final, se implantó órganos, se implantó sangre, incluso para que su organismo pues sí pudiera envejecer. Y eso pues se podría decir que lo hizo incluso por amor, porque pues no quería vivir eternamente sin, ay, no me acuerdo cómo se llama, la otra chica. Y pues ahora sí que igual lo que igual, no sé, me sorprendió fue que pues él quiso ser identificado como humano, aunque pues ya había muerto. Ok. ¿Y qué aspectos bioéticos usted encontró en la película? Pues lo de como respetar las decisiones, como respetar la vida, o sea, a pesar de que no era como tal un humano, pues él se sentía humano, incluso respetaba la naturaleza, era incluso un ser social. Entonces, pues eso se podría definir como bioética, respetarle pues la vida, aunque fuera pues en cierto punto un robot. Ok, muy bien, Estrella. Perla, cuénteme. Pues lo que sí, ya todas comentaron todo, casi todo lo mismo, pero lo que a mí me llamó la atención fue que el robot empezaba ¿cómo se podría decir? Empezaba o sintió como ser feliz.
es lo que a mí más me llamó la atención, como, sí me quedé así como que diciendo, pues es un robot, ¿cómo va a decir que, o cómo va a sentir que es feliz? No, pero él sentía que era feliz. Y ya después de ahí vienen pues los demás, pues digámoslo así, como sentimientos, el amor, el sexo, la familia y todo eso. Bueno, ya vienen de la mano, pero lo principal, lo que a mí me llamó más la atención fue que él, pues era feliz, Ok, o decía sentir que era feliz. pues yo creo que sí era feliz porque se veía, ¿no? Sí. Muy bien, Perla. ¿Y qué aspectos bioéticos usted encontró en esa película? Pues algo de, bueno, igual como lo social, Ujú. del respeto por la vida, o sea, que él sí de verdad se sentía humano, como el dolor, ¿no? Entonces, pues eso, como englobar, como globalmente, digámoslo así. Ok, ok. Muy bien, gracias. Sí. Amalia, cuénteme, Amalia, ¿le gustó, no le gustó? ¿Por qué le gustó? ¿Y qué aspectos bioéticos encontró, Amalia? No está prendido tu micrófono, Amalia. Ahora sí. Amalia. Bueno, pues a mí se me hizo bonita la película. Ujú. Mm, y más que nada el robot tenía como si fuera ahora sí que una vida, ahora sí que si fuera una vida humana, Ujú. exactamente. Sentía mm, también ahora sí que uno de las que observé es que tenía un ay, ¿Qué tenía? mm, ¿Qué tenía, Amalia? es que, bueno, lo que le entendí es que dijo que ahora sí que el robot empezó con un artificio inmoral y terminó en un ser moral. Ajá. O sea, empezó como robot y terminó como si fuera una persona. Ok. ¿Y qué aspecto bioético se encontró allí? Mm, ah, aspecto de- Ajá. De todo lo que hemos visto, ¿qué vio ahí de aspectos bioéticos? Tranquila, Amalia, no es un examen. Usted día más dígame lo que piensa. Asústese cuando sea examen. mm, ¿No, Amalia? Ay, Amalia. Muy bien, chicas. La película que quería que ustedes entendieran ahí un poquito y sobre todo lo que pues me han estado comentando efectivamente el paso del robot. Habíamos comentado en clases pasadas, no me acuerdo en cuál, cuando veíamos, por ejemplo, la de la clonación, que si estaba bien o estaba mal. Entonces es como retomar esa parte de la clonación, que no es clonación, en la parte del robot. Digo, se sitúa, se supone que en un tiempo un poco más lejano, en el futuro,
donde pues los robots les ayudan a los humanos, que son prácticamente sirvientes, y efectivamente están las tres leyes que nos comentaba Gris, nos comentaba Lore sobre esas tres leyes importantes. Entonces, el robot, pues en algún momento, qué momento y por qué empezó a tener esas sensaciones humanas, pues quién sabe. Durante toda la película es precisamente esa lucha de lo que ahorita nos decía, por ejemplo, Amalia, de lo moral y lo no moral, de la lucha del robot por ser y ser aceptado como humano, porque tenía sentimientos o empezaba a tener sentimientos, cosa que pues en ningún robot, como lo habían notado ustedes durante toda la película, tenía esos sentimientos, ni su mejor amiga, que también era robot, tenía esos sentimientos, digo, y todo empezó, como nos comentaba Perla, pues con el enamoramiento, el, el rayito de luz del amor con su, con la, Mariposas en el estómago. exacto, mariposas en el estómago con la hija pues de su patrón, del dueño del robot Pero prácticamente. no tenía estómago. No, no tenía estómago. Ven que no podía comer hasta que después se puso los órganos y se puso lengua y estómago y fue cuando pudo poner la sensación de consumir. Pero aún así, la importancia de esta parte es que él respetaba la vida, él tenía una parte bioética. Digo, a pesar de que no era un ser vivo, él respetaba como tal a los seres humanos, a la vida, a la naturaleza, porque la admiraba. Llegó un momento en que la admiró demasiado. Tanto así que hasta con su mismo perrito que tenía, pues se enamoró también con esa parte. Respetaba tanto esa bioética. Digo, el amor lo hizo luchar, como comentaron todas, lo hizo luchar y que él se convirtiera en humano, que en algún momento envejeció y murió después de muchísimos años que vivió. Se implantó los órganos, se hizo de todo un poco para que pudiera, pues, fallecer y falleció. Ahí el dilema ético y es en la parte donde él empieza con los juicios en el comité de ética, en el comité de bioética, para poderlo aceptar o no como ser humano, porque pues ese es el dilema. Imagínense que ahora vivamos esa parte de que un robot es o no es un ser vivo. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Es un ser vivo un robot? Pues se supone que no, porque no viene de ninguna parte de la naturaleza. Se supone que no tiene los aspectos importantes como nosotros, del sentir, del creer, el, el pensar, el ser autónomo completamente, ¿sale? El tener esa parte de tener justicia, de ser autónomo. Entonces, no tiene toda esa parte un ser inanimado o un ser que es controlado. Y eso es el dilema bioético que se incluyó prácticamente ya hasta el final de la película o a mediados de la película, donde empiezan precisamente esos juicios contra, no contra él, sino para ser aceptado. Digo, al final de la película fallece y él no se entera de que fue aceptado como parte de la población humana. Digo, gracias a él, pues todos los robots empezaron a tener ya este, la implantación de pielecita, que se vieran más humanos que robóticos, pero hasta ese momento fue que lo aceptaron como ser humano dentro de ese dilema bioético que tenían pues todos los jueces, los partidarios de ese comité de ética. Entonces, imagínense toda esa parte. Esto es a lo que yo quería que llegaran. Digo, no he leído todos sus documentos, ahorita los estaba revisando rápido, los tres que ya habían enviado. Digo, están algunos bien, digo, no los he terminado de leer, pero es a lo que quería que ustedes llegaran con esa película. Hay muchísimas más películas de estos temas bioéticos, se las voy a seguir buscando y creo que las vamos a seguir comentando. Digo, para salir fuera del ritmo normal que estamos haciendo de puras exposiciones, mejor comentar sobre esta parte y sobre lo que estamos viendo. Daniela, a usted no le pregunté, ¿usted qué piensa sobre la película? ¿Qué le gustó, no le gustó y qué aspectos bioéticos encontró sobre esta película, Dani? Igual yo, bueno, otra de las cosas fue, bueno, que yo siento que entra mucho es la experimentación, porque él experimentó en sí mismo, estuvo durante años buscando, robots similares a él, Ok, pero nunca encontró a alguien como él hasta que encontró a la robot que bailaba, que era lo único que prácticamente era lo que ella hacía.
Y fue cuando decidió invertir todo lo que, bueno, cuando él vivía con la otra familia, hacía relojes de madera y ganó mucho. Entonces, cuando él pidió su libertad con su dueño me parece que le entregó el cheque de todo el dinero que él ganaba. Sí. Y el dueño como que se sintió mal, pero en parte el dueño tuvo la culpa porque él durante todos esos años él le enseñaba cosas de prácticamente de nosotros los seres humanos. Y él fue por eso que quiso su libertad. Entonces, cuando él invirtió en él, fue cuando se dio cuenta que, pues, de lo que él valía. Y en eso fue cuando encontró que, en su inversión que él hizo, fue cuando tuvo los rasgos de tener piel y todo eso. Y regresó. Y fue una de lo que me percaté que él experimentó con él mismo. Ok. Efectivamente también va esa parte de la experimentación que habíamos nosotros dicho en determinado momento, ¿verdad? Pero pues sí, y sí, pues su amo, o el dueño del robot, pues tuvo en un determinado momento la culpa por enseñarle. Digo, en algún momento yo creo que se sintió mal porque el mismo robot, yo creo que si ustedes se dieron cuenta que empezó a tener pudor de decir, bueno, yo no estoy vestido, y se empezó a vestir, digo, hasta en la boda no me acuerdo quién se casó, pero en la boda va con su smoking y todo bien, bien cookies el robot. De la damita. De la damita, ¿verdad? Sí. Entonces, él empezó a tener pudor, imagínense, él empezó a tener todas esas sensaciones humanas que fue aprendiendo, aparentemente fueron aprendidas de sus amos, de donde estaba él sirviendo, fueron aprendidas, que posteriormente empezaron a removerse dentro de su cabecita, pues eso fue otra cosa, digo, pero empezó precisamente desde allí, él empezó a aprender. Entonces, digo, son dilemas bioéticos y éticos importantes que debemos nosotros ver. Digo, a lo mejor eso de que un robot se vuelva humano, yo creo que todavía falta muchísimo, ¿verdad? Pero pero en algún momento podría ser llegar a existir. Luego, lo mismo con la clonación. Luego, imagínense que clonen a alguien igual, idéntico, ¿lo consideramos humano, no lo consideramos humano, lo consideramos dentro de nosotros o no? ¿O qué? Digo, que se parezca a nosotros, y es lo que decía la película, pues tú te parecerás mucho a nosotros, ya te pusiste todos los órganos, sentirás y todo lo demás, pero sigues sin ser un humano, no naciste como humano, naciste como máquina. Entonces, ese era el punto, el dilema ético y bioético a los que nosotros nos vamos, o se enfrentaron prácticamente en esa película, ¿sale? Igual muchísimas otras películas, se las voy a ir buscando, las vamos a ir comentando conforme vayamos viendo las clases, ¿sale? Para que no se nos hagan tan aburridas y pues tengan una actividad diferente en la clase, ¿sale? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la siguiente clase. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lore? Doctor, disculpa que me haya salido antes, me sacó el internet. Ya No no te le seguí preocupes. diciendo lo que estaba platicando. Sí, Lore, no te preocupes, no sé si quieras terminar o así lo dejamos. Entonces ya sí lo dejamos. Ok, Lore. Muchas gracias de todos modos por tu comentario y no hay problema. ¿Sale? Muy bien. Entonces, vamos con el siguiente tema que son principales dilemas bioéticos de las personas de discapacidad. Les comparto la pantalla. Muy bien. Ok. Como trabajadores de la salud o como portadores de la salud, nosotros nos enfrentamos a muchos dilemas bioéticos y de hecho esta es las siguientes partes que vamos a estar viendo en estos temas siguientes de sábado. Perla, ¿por qué cree que vamos a enfrentar esos dilemas bioéticos y en este tema específicamente con la discapacidad? ¿Usted qué, qué cree que relaciona con estos dilemas o qué dilemas podemos tener o qué problemas podemos tener bioéticos con pacientes con discapacidad? A lo mejor porque, no sé, a lo mejor porque no tienen la capacidad suficiente para afrontar su problema, un problema de salud, o porque a lo mejor no tienen, no sé, a lo mejor los recursos adecuados,
algo así más o menos. Ok, gracias, Perla. Vamos a ver. Estrella, ¿usted qué cree de problemas bioéticos en estos tipos de pacientes? Pues más que nada la desigualdad social. Hay mucha discriminación en cuanto a este tipo de personas con capacidades diferentes, entonces es un tema que pues está va mucho de la mano con la bioética porque pues a final de cuentas a lo mejor no contamos con las mismas capacidades físicas o psicológicas, pero pues es una vida final de todo, entonces pues sí se tiene que ver como que a profundidad ese tipo de cuestiones. Muy bien, Estrella. Efectivamente, usted dio un poco en el clavo la discriminación de este tipo de pacientes. Entonces, esa discriminación y el no continuar o no comprender de la población hasta a ese tipo de pacientes, digo, es demasiado fuerte para ellos y tanto de la población para ellos y de ellos hacia nosotros, pues hay varios dilemas importantes. Amalia, ¿usted cree que exista estos dilemas dentro de nosotros como enfermeras, como médicos, hacia esos tipos de pacientes? ¿Esos dilemas bioéticos, Amalia? Amalia, Amalia, creo que se nos fue. Sí, sí, Ah, es que como que se está trabando un buen internet. lo de mi, algo así. Ah, ok. Entonces sí existen. Muy bien. Dani, ¿usted cree que dentro de los portadores de la salud, enfermeras, médicos, etc., tengamos ese problema de discriminación hacia este tipo de pacientes? Sí, ¿Por qué? bueno, pues yo, bueno, sí me ha llegado a ver, a tocar a ver que muchas veces hay enfermeras o médicos que pues no quieren atender o se limitan a atender a esos pacientes. Muy bien, Dani. Gracias. Gris, ¿usted cree que haya estos problemas o que nosotros tengamos problemas bioéticos con pacientes con discapacidad? Que nosotros tengamos problemas. Ajá. Que nosotros no respetemos la bioética hacia esos pacientes, para que me entiendan. Pues sí, sí puede haber, como en todo, personas que pues no, vamos, yo creo que siempre tenemos que ponernos en el lugar del otro, tener empatía con las personas y pues hay quienes no lo hacen, que más bien, peor aún teniendo una preparación más, se sienten como con ese poder de, de discriminar o de hacer a un lado a las personas así. Claro que obviamente no todos y no solamente las personas preparadas o así, también hay quienes pues a lo mejor están peor, pero igual se fijan en esas cosas. Ok, Cris, muchas gracias. Ya dele de comer a su gatito. Lore, ay, alguien me escribió acá en el chat. Amalia, ¿quiere comer el gato? Sí, efectivamente, creo que quiere comer Sí, el ya lo gatito. saqué, Muy bien. Lore, perdón. no te preocupes. A eso me olvidó que le iba a preguntar a Lore. Ah, Lore, ¿qué tipos de discapacidades usted conoce, Lore? Pues, bueno, ha tenido algunos casos. He visto que, por ejemplo, el auditivo, Ujú, también el visual, sí, también el de, ¿cómo se llama? Bueno, casi mayor parte ha sido eso, el auditivo, el visual. ok. Estrella, ¿usted qué otras discapacidades conoce? Yo pues he visto que hay discapacidades igual motoras,
físicas, psicológicas, el de síndrome de Down, algún tipo de demencia, alguna malformidad física. Muy bien, Estrella. Efectivamente, la auditiva, la De visual, lenguaje también. del lenguaje, intelectual, con malformaciones, distintos tipos de síndrome, como síndrome de Down, síndrome de Turner. Entonces, hay muchísimos, el de Tourette también. Entonces, hay muchísimos síndromes, hay muchísimas malformaciones y hay otras discapacidades como la visual, auditiva, la del lenguaje y la intelectual que tenemos dentro de esas discapacidades, que ahora ya no es como tal discapacidad, ¿sale? Sino son capacidades como tal diferentes que tienen las personas. Entonces, como comentábamos y bueno, como decían ustedes, eh, el detalle de la discriminación que sigue existiendo a este tipo de pacientes y no solamente de la población en general hacia ellos, puede ser la física, psíquica, psicológica, intelectual y sensorial. Efectivamente, Amalia, muchas gracias por su comentario. Este, esa discriminación que continúa también, pero también dentro de nosotros como portadores de la salud, también es importante y como, bueno, creo que a todo mundo, aparte de nosotros, nos ha tocado ver por lo menos que, que portadores de la salud también discriminan a este tipo de pacientes. Digo, a mí me ha tocado muchísimas veces y la discriminación no es a veces enfrente del paciente, sino ya hicieron todas las acciones importantes de sus pacientes, salen y lo comentan no fuera del hospital, pero con sus compañeros y decirlo. Entonces, eh, creo que no tenemos a veces la suficiente bioética para poder tratar ese tipo de pacientes. Y lo hacemos, entre comillas, enfrente del paciente, pero atrás del paciente, pues le estamos dando casi una puñalada porque no nos gusta atender ese tipo de pacientes. Entonces, pues es algo importante. Chicas, déjenme. Vamos a conectarnos en la otra sesión, este, para continuar con la clase, ¿sale? El mismo link, ¿verdad? Así es, el mismo link. Siempre es el mismo link, por favor. Sale. Ahorita las veo, Ok. ¿sale? Muy bien.